La situación para Netanyahu se ha vuelto más que crítica, desencadenando un efecto dominó que ha obligado a muchas aerolíneas internacionales a suspender sus vuelos hacia ese territorio. Veamos el siguiente reporte. Rechazo global. Aeropuertos bloquean sus aviones. El murmullo de la indignación crece entre los líderes internacionales y las comunidades de derechos humanos. El cielo, normalmente un símbolo de libre tránsito y comunicación, se ha convertido en un campo de batalla. La crisis en la aviación del Estado hebreo se ha intensificado en los últimos meses, producto de una interacción visible entre la política hostil del gobierno de Benjamín Netanyahu y la lucha por la autodeterminación del pueblo palestino. Desde hace semanas, los envíos de bienes y materias primas hacia empresas israelíes se han visto severamente afectados, bloqueados en aeropuertos de todo el mundo, como se ha confirmado por la prensa local. Este aislamiento no solo refleja la falta de apoyo hacia las políticas del Estado hebreo, sino también un creciente sentido de responsabilidad entre las aerolíneas y los gobiernos internacionales frente a la situación en el Medio Oriente. La presión internacional sobre el Estado hebreo ha crecido a medida que las comunidades árabes y los grupos de derechos humanos resaltan las consecuencias de las políticas de Netanyahu. El carácter militarizado del Estado y su enfoque hostil hacia los palestinos han sido denunciados en foros internacionales, convirtiendo la disputa territorial y las tensiones geopolíticas en un problema de derechos humanos, lo que ha llevado a un mayor escrutinio de las relaciones comerciales y aéreas con el gobierno de Netanyahu. En medio de esta tormenta, la situación económica del Estado hebreo se deteriora de forma alarmante. Según la Oficina Central de Estadísticas, el Producto Interno Bruto sufrió una caída estrepitosa del 19,4% interanual en el cuarto trimestre de 2023. Un desplome especialmente dramático en comparación con las previsiones optimistas que muchos analistas habían sustraído. La percepción de un ambiente seguro y próspero se ha desvanecido, dejando a la economía nacional tambaleándose al borde del abismo. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato vamos a comenzar con este análisis para abordar la actual crisis en la aviación de la nación dirigida por Netanyahu y su implicación más amplia en el contexto geopolítico de Medio Oriente. Nancy, ¿cómo estás hoy? Hola, mira, Elvis, un saludo para ti y para todos los usuarios que nos acompañan en esta transmisión. Pues fíjate, ahora, además de todo el escenario bélico que ha complicado la región, ahora el país gobernado por Netanyahu le toca una nueva crisis y que tiene que ver ahora con la parte aérea, la parte de la aviación, para generar un impacto más no solamente en la población, sino incluso en la economía. Ha habido sectores que se han visto fuertemente impactados por esto. Uno de ellos es el sector turismo. La disminución de los vuelos ha golpeado fuertemente a este sector, uno además de los pilares fundamentales del país hebreo. Depende en gran medida sus ingresos generados de esta actividad, que se cuentan por millones al año, además de millones de visitantes al año. Esto está resultando en gran cantidad de pérdidas en ingresos para hoteles, restaurantes, servicios de transporte, atracciones turísticas. Además, los aeropuertos, particularmente el aeropuerto de Ben Gurion, enfrenta una reducción de tráfico que implica menos ingresos por tasas aeroportuarias. Es decir, toda una crisis que se viene generando, las aerolíneas también, ¿no? Las aerolíneas del país han experimentado una caída en la demanda, afectando sus propios ingresos, pero además de esto, el comercio internacional también se ve afectado con menor tráfico de carga aérea, ya que los bienes de exportación e importación enfrentan retrasos y costos adicionales. Todo esto, una cantidad de reducciones de la actividad como tal, tienen un efecto impresionante en la economía, impactar en el empleo, en el crecimiento económico, en la estabilidad financiera. Es decir, tiene grandes impactos, aunque no lo parezca, aunque se vea a lo mejor problemas con las aerolíneas, al final termina teniendo un gran impacto en varios sectores y en la economía en general del país.
Sí, bueno, Nancy, la indignación global se ha desatado y ya el mundo comienza a rechazar, ¿no? Lo que es la imagen de Netanyahu y rechazar aún más las políticas agresivas en torno a todo el Medio Oriente, ¿no? Refleja un cambio en la percepción internacional que tiene que ver con la lucha por los derechos humanos y la autodeterminación de Palestina. El panorama actual revela ya una crisis que se ha intensificado en los últimos meses, exacerbada por la hostilidad política del gobierno de Netanyahu. Y ahora se comienza a ver un aislamiento en el ámbito internacional. Ya es evidente por el simple hecho de que ya impacte gravemente la reducción de vuelos. Esto no es mera coincidencia. Las decisiones de líderes mundiales y de las aerolíneas para bloquear el tránsito de aviones de la nación hebrea no solo son reacciones a las políticas agresivas de Netanyahu, sino también representan una conciencia que se comienza a despertar sobre la situación de los derechos humanos para Palestina. Y además, bueno, comienza también, digamos, un apoyo al eje que está luchando contra Occidente, que representa una lucha legítima además por la autodeterminación, y esto ha visto un apoyo masivo, un respaldo a esa causa, y pues los grupos de derechos humanos han jugado un papel crucial al destacar las violaciones que ocurren bajo el régimen de Netanyahu. Entonces, esta dinámica ha llevado a una mayor presión internacional, lo que significa que el apoyo hacia el Estado hebreo está disminuyendo, que el apoyo hacia Netanyahu está disminuyendo y pues la resistencia está ganando terreno en la narrativa global, Nancy. Sí, así es. Creo que a estos sectores que les gustan tanto las sanciones, imponérselas a otros países, como el caso de Rusia, como el caso de Cuba, como el caso de Venezuela, pues ahora le tocó a Netanyahu recibir una cucharada de esa propia medicina, porque al final este bloqueo termina siendo una suerte, el mismo resultado que una sanción, ¿no? Entonces le tocó una suerte de justicia poética aquí. Yo quería puntualizar con respecto a algunos datos concretos de las pérdidas económicas que esto implica, ¿no? En el sector turismo había una reducción y la pérdida en el sector turismo ha sido de una caída de hasta el 40% en comparación con los años anteriores. Recordemos que, como les decía anteriormente, este es un sector muy importante para los ingresos de este país. Antes de la crisis, el turismo generaba aproximadamente 7.000 millones de dólares anuales, representando esto alrededor del 6% del PIB del país. O sea, no es poca cosa, no estamos hablando de cualquier sector para el país. Pero además de esto, ha habido la caída, también les comentaba anteriormente, sobre la caída de los ingresos en el aeropuerto. El aeropuerto internacional Ben Gurion ha reportado una reducción del tráfico del 30% en comparación con el 2023 y normalmente maneja 25 millones de pasajeros al año, ha perdido ingresos por tasas aeroportuarias calculado en aproximadamente 200 millones de dólares hasta mediados de 2024. 200 millones de dólares. La caída en vuelos también afecta el transporte de carga, como ya hablábamos. El flujo de bienes ha disminuido en este sentido en un 15%, afectando exportaciones de tecnología avanzada, bienes perecederos como productos agrícolas también. El impacto en las aerolíneas, en la aerolínea bandera del país,
se han reducido los vuelos en un 20%, reportando pérdidas de ingresos estimadas en $100 millones en solo el primer trimestre de 2024. La empresa también ha tenido que absorber gastos de seguridad adicional estimados en $30 millones. Va perdiendo 100 y tienes que agregar $30 millones. En cuanto a la afectación del comercio y la economía en general, los retrasos en las rutas y el aumento de los costos de transporte elevados para la exportación y la importación, se estima que la situación podría reducir el crecimiento económico del país en un 0.5% anual. Persistiendo, por supuesto, esta situación, el desempleo, la caída en la actividad del sector ha llevado a los despidos en las aerolíneas, hoteles, empresas de turismo. El desempleo en estas áreas se calcula que ha aumentado en un 12%, sobre todo en ciudades como Eilat y Tel Aviv. Es decir, estamos hablando de un panorama complejo con números bastante elevados en términos económicos, sobre todo para un país donde el sector turismo es súper importante para el PIB. Sí, así es. Vamos a ver la segunda parte del reporte y continuamos con este análisis. Este oscuro panorama se hizo más evidente en julio pasado, cuando el Banco de Israel revisó sus previsiones de crecimiento a la baja, estimando un insuficiente 1,5% para el año en curso. Pero muchos expertos afirman que estas cifras son maquilladas, ocultando el verdadero impacto devastador de la guerra y la situación geopolítica en la economía. En un estado donde el fuerte sector privado solía ser un baluarte de crecimiento, ahora la inversión empresarial se desplomó en un triste 67,8%. Al mismo tiempo, el consumo privado sufrió un tropiezo del 26,9%, reflejando un descontento palpable entre los ciudadanos que ven cómo la situación económica se torna cada vez más insostenible. Los exportadores locales no están cumpliendo con las fechas de entrega a clientes extranjeros, se lamentaba un empresario del Estado hebreo en los pasillos de la Cámara de Comercio de Tel Aviv. Las líneas aéreas han seguido un patrón de suspensión sin precedentes, donde compañías aéreas como British Airways y Lufthansa han pospuesto sus vuelos, dejando a muchas empresas locales a merced de la incertidumbre. Según informes, la aerolínea British Airways extendió la suspensión de vuelos hacia el Estado hebreo al menos hasta finales de marzo de 2025. La decisión es una más de las muchas compañías mundiales como consecuencia de la tensión regional. Igualmente, la aerolínea polaca LOT, para dar otro ejemplo, pospuso el retorno de sus vuelos hasta el próximo 12 de noviembre. Asimismo, Air Baltic informó sobre la cancelación de sus viajes a los aeropuertos del Estado hebreo hasta el 30 del próximo mes. El grupo Lufthansa también prohibió sus itinerarios hacia y desde Israel hasta el próximo 10 de noviembre. Como puede verse, las industrias del Estado hebreo están enredadas en una red de sequía comercial. La cancelación de vuelos ya no es una mera estadística, se convierte en una cifra que traduce la angustia de miles de familias y trabajadores que dependen del comercio internacional. En este contexto, los altos costos del transporte aéreo, que el año pasado se incrementaron alrededor de un 200%, se tornan en una carga gravosa. Las altas tarifas encuentran sus raíces no solo en un aumento inflacionario generalizado, sino también en la percepción global de inestabilidad que rodea al gobierno de Netanyahu. El hecho de que entidades clave en la industria de la aviación como Air Baltic y LOT cancelen sus operativos revela la efectividad del mensaje de rechazo a sus acciones tácitas, que a menudo se traduce en un conflicto armado con el pueblo palestino, opinan analistas. El costo de los conflictos y la guerra ha llevado los presupuestos a un nuevo límite, donde el gasto militar se ha disparado y la economía, antaño robusta, se encuentra a un paso de colapsar. En cifras asombrosas, el gasto militar alcanzó los $27.500 millones en el último año, colocándolo en el puesto 15 a nivel mundial, justo detrás de Polonia y por delante de naciones de mayor tamaño poblacional como Canadá y España. Este desequilibrio en la inversión ha comenzado a desconcertar a los analistas que advierten sobre las predecibles consecuencias a largo plazo de tales decisiones. Continuamos con este análisis, Nancy, ¿qué nos tienes para este segundo bloque? Sí, esta
toda esta problemática impacta además directamente en el tema económico, ¿no? Una economía que además ya ha estado bien compleja, veíamos algunos datos, nos daba algunos datos del video en la primera parte y en esta segunda parte, y es que ha tenido profundas repercusiones en diversas áreas, en sectores claves de la economía, en la estabilidad financiera en general, en el corto y en el largo plazo. Todo esto ha afectado diversas áreas y yo quisiera referirme a algunas, ¿no? Por un lado, ha habido la interrupción en sectores claves como el turismo, que ya lo mencionábamos, la inversión extranjera, dado que la percepción de riesgo incrementa producto de la situación de conflicto, desalentando, como suele suceder, la inversión extranjera directa. Pero además no solamente se ha impactado esto, se ha impactado el comercio exterior, como ya hablábamos en la parte anterior, los costos humanos y sociales, el incremento de tasas como el desempleo, que también mencionábamos en la parte anterior, la inflación, el costo de la vida, los precios de los alimentos y productos básicos suben debido a la inseguridad de las rutas, el abastecimiento y el incremento de los costos de transporte y almacenamiento. El impacto además en el crecimiento económico, que también lo veíamos un poco en la parte anterior, todo esto va influyendo. En términos concretos, en lo que tiene que ver con inversión extranjera, ha habido una disminución y una caída de por debajo que se eleva al 45% nada más en el primer trimestre, en el primer semestre del año, ¿no? En comparación con el año anterior. Con respecto a la salida de capital, se estima que más de 1.5 mil millones en inversiones han sido retirados y cancelados desde octubre de 2023. Con respecto a términos de inflación, el aumento de precios ha superado el 5% y sus incrementos, sobre todo en el tema de los alimentos, ha aumentado en un 10% en los últimos meses debido a la escasez y los costos de transporte. Con respecto al tema vivienda, muy importante, los precios han aumentado en un 12%, sobre todo en zonas donde afecta más directamente el conflicto. Esto, por supuesto, agrava en general el costo de la vida. Esto solo por algunos detalles, algunos datos, para proporcionar algunos datos concretos con respecto al impacto económico que esto implica. Porque hablábamos antes del turismo, producto del tema aéreo, pero hay todo un impacto económico producto de esta situación de guerra que ven los ciudadanos, que al final afecta a los ciudadanos. Sí, es correcto. Y además los datos económicos no se reflejan desde ahora, amigos de Prensa Alternativa, porque es un deterioro progresivo, ¿no? Y un deterioro alarmante en la economía de la nación hebrea. La caída del Producto Interno Bruto del 19.4% interanual en el cuarto trimestre del 2023 no es solo un indicador de crisis, sino que también revela la fragilidad de la estabilidad de toda la nación hebrea y además las malas políticas implementadas por el gobierno de Netanyahu. Entonces, este colapso económico pone en duda la capacidad de Netanyahu para mantener su postura militarizada y su enfoque hostil hacia Medio Oriente. ¿Por qué? Porque lo vimos en el video. Aumenta el gasto militar, pero disminuye los ingresos del país. Entonces, ¿cómo Netanyahu va a poder seguir manteniendo estos elevados gastos militares si la economía se está fracturando, ¿no? Entonces, la percepción de un entorno seguro y próspero ha sido sustituido por la incertidumbre, por la guerra, por ataques, por gastos excesivos en el sector militar, mientras la economía nacional está en una situación precaria, comienzan a sentir los ciudadanos los estragos de malas políticas económicas, comienzan a sufrir
las consecuencias de estar en guerra. Ya tenemos claros ejemplos, amigos de Prensa Alternativa, de lo que está pasando el pueblo ucraniano. Ahora vamos a ver la misma situación reflejada en la nación hebrea, y no porque seamos adivinos y tengamos una bola de cristal, sino porque ya especialistas, analistas en el sector económico y militar lo están avisando. Es más, el propio gobierno de Netanyahu lo está avisando, porque hay fracturas muy fuertes internas en toda la vida política de la nación hebrea por esta situación, porque ya comienzan a sentir los estragos de una economía que está en crisis, pero que todo pronostica que va a empeorar. Problemas que, o sea, tienes un poder adquisitivo menor, costos elevados por las mismas consecuencias de la guerra, entonces comienzan a escasear alimentos, comienza a circular la especulación y todo eso comienza en un descontrol que luego va a ser muy difícil parar porque es una nación que permanentemente está en guerra. Y sí, así toda la prensa occidental quiera tratar de maquillar lo que está sucediendo, pues ya los propios nacionales van a comenzar a hablar, ¿no? Al respecto. Ahora, desde la perspectiva del eje de resistencia, esta crisis es una oportunidad estratégica. No se crean ustedes que no lo van a aprovechar, ¿no? Porque la debilidad económica de la nación hebrea puede traducirse en una reducción de su capacidad militar y su disposición para continuar con políticas agresivas en la región. ¿Por qué? Porque a medida de que situaciones como esta sigan pasando y el Producto Interno Bruto de ese país siga bajando, pues va a ser insostenible mantener a la nación militarizada y pues hacer ataques progresivos contra otras naciones de Medio Oriente, ¿no? Aun cuando Estados Unidos sigue financiando, porque no se crean ustedes que el gobierno de Netanyahu no está financiado, está permanentemente financiado por Estados Unidos, no solo en términos militares, sino en todos los sectores del gobierno de Netanyahu. Es Estados Unidos quien imprime y envía. Entonces, aún con eso, pues la realidad económica de la nación hebrea ya se está sintiendo, es más evidente y va a entrar en un proceso de descontrol por los propios estragos de lo que significa estar en guerra, ¿no? Entonces, para el eje de resistencia, bueno, van a aprovechar esa oportunidad, esa debilidad, ¿no? Y la resistencia ha estado construyendo su poder y su legitimidad en una narrativa que es totalmente con credibilidad por la propia injusticia sufrida por las acciones de Netanyahu, y bueno, van a utilizar sí o sí esa unidad para, pues, digamos, poder infligir más daño al gobierno de Netanyahu. Sí, así es. Incluso desde los analistas occidentales se habla de que la prolongación de esta situación podría desencadenar más efectos negativos, afectando además la competitividad y la estabilidad del país. O sea, es decir, esta situación es mala, pero puede ser aún peor, y no lo decimos nosotros, lo dicen ya los analistas pro-occidentales. Entonces, es complejo porque además ya hemos visto, y lo hemos hablado en otras emisiones,
la respuesta a lo interno. O sea, el país hebreo a lo interno no es un jardín de flores. O sea, ha habido protestas, hay mucha división a lo interno, no solamente del gobierno, sino desde la oposición, y ha habido protestas solicitando incluso la dimisión de Netanyahu. Entonces, en un escenario económico como este, lo único que va a hacer es aumentar toda esta presión a lo interno, porque además ya lo hemos visto, como tú bien mencionaste, lo hemos visto lo que está sucediendo en Europa, lo que tienen que vivir incluso los países que no están directamente en el conflicto, que no es Ucrania, sino los que se encargan de aupar el conflicto a lo interno, tienen un hervidero de protestas y etcétera. Exactamente esto se va a replicar, pero en mucha más medida, a lo interno del país hebreo. Así es. Vamos a ver la última parte del reporte y hacemos las consideraciones finales. En medio de esta convulsión, Netanyahu opta más por alimentar las llamas del conflicto, abriendo más frentes al atacar a Líbano e Irán. El colapso del comercio internacional, en el que los aviones siguen presionando el asfalto ante la negativa de despegar, se convierte en una metáfora de la aversión global hacia el rumbo que ha tomado el Estado hebreo. Mientras los aviones siguen sus rutas restringidas en el mapa de la aviación global, las esperanzas de un alto al fuego y un diálogo de paz parecen perderse entre el eco de las balas y la fría indiferencia de un gobierno que está más preocupado por el dominio que por el entendimiento. Con el alma económica del Estado hebreo tambaleándose, el tiempo parece estar a favor de aquellas voces que claman por la independencia, una lucha que, más que nunca, se siente cercana a su destino. Las mareas de la historia han comenzado a cambiar. Consideraciones finales, Nancy. Sí, con respecto a este tema del gasto militar que hablábamos en la parte anterior, el país hebreo históricamente ha dedicado al gasto militar una porción gigantesca de su presupuesto. Pero además, en un escenario de agudización de contradicciones como este, se incrementa significativamente. Esto, por supuesto, termina afectando entonces a otros sectores porque se reorientan, se van, a propósito de la coyuntura actual, se van reorientando esos fondos y entonces, por ejemplo, lo que puede ser el gasto social se ve disminuido para lo que se conoce desde el occidente como gasto social, se ve disminuido para priorizar el gasto militar. Entonces, ya hablamos del presupuesto de defensa en el video, pero también está otro gasto que tiene que ver, y que podemos agregar algunos datos al respecto, que tiene que ver con los costos de las operaciones militares. Hay estimaciones, no actuales, pero se estima que se cuenta en varios millones de dólares. Las estimaciones más cercanas que existen al respecto de eso, porque es muy importante, no hay como datos muy actualizados, tienen que ver con 2014, cuando se hizo la operación en 2014 en Gaza. Estos costos ascendieron a los 2.5 mil millones de dólares por operación. 2.5 mil millones de dólares. Esto nos puede dar una idea inmensa de cuánto puede estar entonces en la actualidad el costo de las operaciones, entendiendo que para 2014, 10 años atrás, era 2.5 mil millones de dólares. Entonces imagínate la cantidad de dinero que se está destinando a esto y que por supuesto se va a dejar de destinar a otros casos, como por ejemplo la inversión social. No, y que además las repercusiones de las reacciones internacionales, Nancy, también tienen sus consecuencias, ¿no? Para Netanyahu y para los países occidentales que lo están apoyando. Porque la creciente indignación internacional, que indica un cambio significativo en la narrativa global, y lo vemos materializado con estas decisiones de países y aerolíneas, ¿no? Pues no solo es un acto simbólico, ¿no? de lucha en contra de las acciones de Netanyahu, sino es la transformación ya directa de consecuencias muy reales, no solo para Netanyahu, sino también para el pueblo hebreo. Y entonces ya la comunidad internacional comienza a hacerse preguntas, ¿no?
¿Cómo puede justificar Estados Unidos el bloqueo de los derechos fundamentales a un pueblo que ha sido históricamente oprimido? El sufrimiento, la cantidad de civiles, niños, violaciones a derechos humanos. O sea, son preguntas que ya comienzan a hacer mella en la comunidad internacional, y esto trae repercusiones directas para los gobiernos occidentales que están apoyando a Netanyahu. Y comienza, lo dijo bien Nancy, un hervidero de estos países. Porque además, si lo vemos desde una perspectiva más amplia, los mismos países que están apoyando a Netanyahu son los mismos países que están apoyando a Zelensky. Entonces hay dos conflictos bélicos que están causando estragos a civiles, uno con mayor magnitud que el otro, pero ambos son una vergüenza para la humanidad. Ambas situaciones. Y ya comienza a ser insostenible. ¿Por qué? Porque ya los pueblos de esos países occidentales, de esos gobiernos que están apoyando a estos dos señores, tanto a Zelensky como a Netanyahu, comienzan a sufrir consecuencias. ¿Por qué? Bueno, porque están metiendo las manos en sus arcas para mantener guerras en dos regiones. Mientras tanto, ellos están alto costo de la vida, inflación, problemas energéticos, problemas eléctricos, problemas en los sistemas de salud, o sea, condiciones graves que están comenzando a sufrir, y a eso se le suma, bueno, ven acá, estamos sufriendo todo esto, pero ¿qué estamos apoyando? Y la gente comienza a pensar, ya va, yo estoy aquí sufriendo una inflación que no me deja vivir porque los líderes de mi país están apoyando acciones tan terribles como las que está ejerciendo Netanyahu al pueblo palestino. Y no solamente eso, entonces el señor no conforme con eso, entonces también pues inicia ataques con Irán, comienza también a hacer operaciones terrestres en el sur del Líbano, y todo eso sale en su gran mayoría de financiamiento occidental, porque ya nos hablaba Nancy de números, y números del 2014, pero vemos la magnitud de lo que significa tener esas operaciones en curso, la cantidad de dinero que necesita Netanyahu para mantener estas operaciones en curso. Estamos hablando tanto los ataques al eje de la resistencia, como las incursiones terrestres, como el tema de equipamiento militar, entrenamiento de soldados, y entonces también asumir el financiamiento que le tiene que dar a la familia de los caídos, la repatriación de cuerpos. O sea, estamos hablando de una infinidad de gastos, que todo eso está financiado por países occidentales. Pero la narrativa occidental, la propia narrativa occidental, no de los líderes, sino de los pueblos que están comenzando a sufrir las consecuencias de este financiamiento, y están comenzando a, digamos, a revertir esa opinión pública mundial, ¿no? Porque digamos que en términos simples, estos dos conflictos bélicos son una inmensa vergüenza para la humanidad, Nancy. Sí, como tú bien decías, se está despertando como toda una conciencia al respecto de esto, ¿no? Y que, bueno, poco a poco se va traduciendo en acciones concretas. Pareciera esta acción del bloqueo de los vuelos tonta, pero al final hemos visto en números lo que realmente representa. Y entonces cuando tú ves esos números del impacto económico que esto representa en un sector tan importante como el turismo, y ves los números del gasto militar, de los gastos por operaciones, te das cuenta que entonces realmente, aunque pareciera que no, sí puede generar un impacto, porque evidentemente cuando tú ves los números a la baja en términos
solamente por mencionar el turismo, no hablemos de inversión extranjera, no hablemos de las otras aristas que hemos tocado, solamente en turismo, que representa el 6% del PIB, cuando tú ves las bajas que hay, y entonces por otro lado vas viendo los números de cuánto cuesta la operación, que tenemos un mínimo, porque hasta el final tenemos un mínimo que es de 2.5 mil millones de dólares, entonces sí te das cuenta que va a ser mella, sin lugar a dudas, porque llega un momento en el que de dónde sacas la plata para poder llevar adelante las operaciones. Pero entonces a eso además le sumas cosas como la propuesta que se ha levantado desde algunos sectores en Europa, que es el embargo de armas. Entonces son pocas cosas, cositas, ¿no? Detalles que van sumando y que van haciendo, aunque no parezca, van sumando y van haciendo. Sí, yo quisiera cerrar, Nancy, con, además, los gastos que ahora tiene Netanyahu por las operaciones del movimiento libanés y de la resistencia en general que han causado estragos en infraestructura militar, ¿no? Y voy a cerrar con esto. El día de hoy el movimiento libanés hizo una muy severa advertencia. Le dice a los colonos de la nación hebrea, evacúen los asentamientos de inmediato. Esto tras el ataque de Netanyahu a Irán, Nancy. Voy a cerrar con esta noticia porque es bastante interesante. El movimiento libanés ha indicado a los colonos residentes de varios asentamientos en el norte de que deben evacuar de inmediato dichos asentamientos. En este sentido, ha advertido que se han convertido en objetivos militares legítimos para las fuerzas aéreas y misilísticas del movimiento. Está advirtiendo a esos civiles, retírense, porque se ha convertido estos asentamientos en objetivos militares. La cosa está muy delicada, Nancy, extremadamente delicada en Medio Oriente. Veremos cuáles van a ser las acciones de Irán y cuáles van a ser las acciones del movimiento libanés esta semana. Gracias, Nancy, por estar con nosotros. Gracias a ti también, Mirelvis, y gracias a todos los que nos acompañaron en esta transmisión. Como tú bien dices, seguiremos viendo cómo se van generando las cosas. Mientras tanto, nos vemos en la próxima oportunidad. Amigos de Prensa Alternativa, como siempre, los leemos en los comentarios, la invitación para que compartan los videos, para que reaccionen, le den me gusta, nos dejen allí sus opiniones y para que sean parte de nuestra comunidad y se mantengan informados. Esta semana se viene muy cargada, señores, en Medio Oriente y mi recomendación es que estén muy pendientes de las notificaciones del canal porque en tiempo real estaremos haciendo actualizaciones de la situación. Yo soy Mirelvis Gutiérrez y será hasta una próxima oportunidad.